La defensa de políticas proteccionistas por representantes de la extrema derecha que han asumido la batuta en determinados países pone, digamos que en riesgo políticas globalizadoras. Vamos a ver por qué. La llegada al poder de defensores del ultranacionalismo han puesto en cuestionamiento las políticas globalizadoras. La extrema derecha basa su discurso en la identidad nacional, recurso que apela al sentimiento identitario de una sociedad, reforzado con la creación de los estados-nación a finales del siglo XVIII. Quienes defienden el nacionalismo como discurso político priorizan la producción nacional por encima del intercambio de bienes y servicios con mercados internacionales. Basan esta práctica proteccionista en el presunto desarrollo de la industria nacional para generar mayores oportunidades de empleo y acceso a servicios básicos a sus ciudadanos nativos, lo que trae aparejado el repunte de la xenofobia. Sin embargo, analistas aseguran que la verdadera razón de estas políticas es frenar la expansión de potencias que emergen como China por el mundo. Por ejemplo, desde el día cero de su gobierno, el presidente Donald Trump ha impulsado una política exterior bajo el lema de America First, o Estados Unidos primero. En consonancia con ello, forzó el retiro unilateral de su país de organismos internacionales como la UNESCO, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU e iniciativas como el Acuerdo Climático de París, el Pacto Nuclear del G5+1 y el Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica. En paralelo, recrudeció una guerra comercial con el gigante asiático y aplicó medidas restrictivas a la empresa de telecomunicaciones Huawei, pionera en la tecnología 5G, al tiempo que obligó a empresas estadounidenses a abandonar su producción fuera de fronteras y reinsertarse en la línea de producción nacional. Por otro lado, la aprobación de la salida del Reino Unido de la Unión Europea mediante el conocido Brexit legitimó el discurso de partidos que consideran que es posible revertir el declive de algunos sectores a punta de políticas proteccionistas o nacionalistas. Expertos consideran que el progresivo posicionamiento o instalación del nacionalismo como discurso político no contribuyen a acabar con las guerras comerciales ni a la resolución de la crisis económica mundial. Y para este momento de la jugada crítica he reservado el diálogo con la doctora María Consuelo Ahumada, PhD en Ciencia Política con énfasis en estudios latinoamericanos, investigadora también sobre temas económicos, políticos y de desarrollo internacional. Muy felices de tenerla en nuestra jugada crítica de hoy. Doctora, ¿cómo está? Buenas tardes, Rey, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Doctora, sobre la base de lo que está viviendo el mundo hoy en tiempos de pandemia, ¿cómo imaginarnos el mundo del mañana respecto a las relaciones económicas internacionales? Bueno, primero, frente a lo que decías antes, pienso que la opción a la globalización neoliberal, al fracaso de la globalización neoliberal del que hablan tantos, no es el nacionalismo y mucho menos este ultranacionalismo que pregona Trump, de America First, que ha sacado a primer plano los valores más nefastos al fascismo, prácticamente la xenofobia, la exclusión social, todo tipo de exclusiones que pues están incluidas en el capitalismo, por supuesto, pero que Trump se siente y ha activado toda la extrema derecha en ese sentido. Pienso que lo que nos ha mostrado esta crisis, y pues ojalá que a reevaluar todo lo que se ha venido haciendo, es el tema de la crisis del mercado para regularlo todo, que se impuso desde los años 90, pero mucho más fuertemente después de la crisis financiera y a Europa. Allí definitivamente se resolvió adoptar todas las políticas favorables al capital financiero, que fue de una vez rescatado. Se profundizó la reducción del gasto público y social, clarísimo en América Latina desde los años 90. Los modelos en América Latina, los modelos de atención en salud nunca habían sido ejemplares, con muy pocas excepciones, pero pues los acabaron de privatizar y se deterioraron mucho más. Pero me refería más concretamente a Europa, ¿no? A Francia, a Italia, a España, bueno, Estados Unidos ni se diga, aunque ella tampoco fue modelo, por lo menos en los últimos años. Entonces, ¿qué pasa? Se ha vuelto al tema de que la salud pública no puede estar en manos del mercado. Eso los que empezamos a denunciar el neoliberalismo desde hace 20 años o más,
hablábamos de eso, es que en el campo de la salud no hay posibilidad de escoger, uno no puede hacer cálculos de cuándo se va a enfermar y planear y esa es la gravedad de esta crisis, por eso es más grave que cualquier otra crisis, porque es que no es solamente crisis gravísima en lo económico, sino afecta a la salud, es la vida de la gente. Aquí no hay espera, aquí no hay demora, aquí no se puede ahorrar, aquí no se puede pensar en cambiar y en discutir las cosas a fondo, no, hay que tomar medidas para fortalecer el sector público y el Estado. Me alegro mucho de que haya tocado ese tema, doctora, porque quienes pregonaban ese concepto de aldea global y hiperconectados tecnológicamente, donde el capital prácticamente era el que tomaba las decisiones en lugar de los estados, nos pone de manifiesto hoy que esa no es la vía, por cuanto son los países que mayor cantidad de afectados por coronavirus poseen. Sí, claro, eso es así. Es decir, cuando se empezó a hablar de las ventajas de la globalización, se puso un énfasis desaforado en la conexión, en las llamadas y todo eso, que es positivo, claro. Pero no se pone énfasis en lo que llamamos en un momento los perdedores de la globalización, que ahora son la gran mayoría de la población. Eso primero no llega a todo el mundo, los inventos científicos favorables, que lo hemos visto ahora, no llegan a todo el mundo, llegan a los países más desarrollados. El que tiene cómo comprarlo, el que tiene poder lo puede comprar. Un país como Perú, que pues tiene un gobierno neoliberal, se ha quejado de que ha tratado de comprar en el comercio internacional y no puede porque el peso de Perú es nada frente a las grandes potencias, sobre todo Estados Unidos. España se ha quejado de la piratería internacional frente a los respiradores y a la postura de Estados Unidos de negar que se le venda a otros países. La postura de Estados Unidos de reforzar las sanciones, ahí va, por supuesto, Irán, Venezuela, Cuba, ¿sí? Que se han visto muy afectados y siguen siendo muy afectados sin coronavirus, ahora con esta situación de crisis, pues mucho más. Pero hay un tema gravísimo, es el tema de las vacunas y los medicamentos, ¿no? La propiedad intelectual. La OMC protege, desde que surgió hace 20 y tantos años, protege la propiedad intelectual, ¿sí? Es decir, el derecho a la exclusión de determinado medicamento o determinada vacuna por 20 años. Bueno, esta vacuna no la tienen porque tampoco le han dado importancia a lo que afecta a la población. Inicialmente dijo el ébola afecta fundamentalmente al África, entonces eso no les interesa. Los laboratorios farmacéuticos tan poderosos se han dedicado a aquello que les produce réditos inmediatos, remedios para adelgazar, la cuestión estética, que no son despreciables, pero lo fundamental, las enfermedades que más afectan a la población, no le han puesto ninguna atención. Ahora hay una pelea a muerte por las vacunas. Estados Unidos quiso comprarle la vacuna a un laboratorio de Alemania, a la Unión Europea se unió de alguna manera para proteger esta vacuna que todavía no está lista. La pelea es con China, la pelea no es cómo salvar vidas, la pelea es cómo ganar más plata. Esa es la pelea y esa es la obsesión de Trump en el momento. Es decir, eso no se nos puede ir de la mano. Entonces, el nuevo mundo que debe surgir de aquí, el nuevo orden mundial, no puede estar basado en los principios del capitalismo, de la competencia internacional a como de lugar. Yo diría que podríamos volver a un tipo de Estado fortalecido, un modelo estatal de capitalismo de Estado. Ahí quiero llegar, doctora. Esta situación le llevaría al mundo también a repensar el concepto de Estado, digamos, ir abandonando esa postura de Estado descentralizado, verbigracia Estados Unidos, donde los gobernadores a nivel local han tenido que tomar por su cuenta el asunto de la cuarentena, porque a nivel nacional el presidente ha sido, digamos, blando a la hora de tomar ese tipo de decisiones, versus países progresistas donde sí es el Estado el que lleva la batuta y se han visto los resultados con bajas cifras de enfermos de coronavirus. Habría que repensarse el concepto de Estado de un ente menos descentralizador hacia un ente más centralizador, capaz de tomar medidas que a nivel nacional sean por el beneficio de toda la comunidad y no dejar eso en manos de las regiones. ¿Qué opina usted? Muy brevemente, porque ya prácticamente tengo que despedir. Sí, es fundamental, es cierto. En este momento se surge toda la discusión sobre el tema de la democracia y la participación de las regiones, que yo creo que la prioridad es hacer lo que hacen estos estados.
hay que controlar, sin un cierto, digamos, los excesos y todo lo demás, pero la prioridad en este momento es eso. Yo leía que Corea del Sur, un país súper capitalista, llegó a nacionalizar algunas empresas que se negaron a seguir la directriz del gobierno sobre cómo controlar la pandemia en este momento. Lo hizo. Es decir, se necesitan políticas autoritarias para sacar adelante un proyecto nacional. Como también para el desarrollo, de eso no vamos a hablar ahora, pero es clarísimo que debe volverse a un tipo de Estado así, más porque vamos a quedar sumidos en una pobreza y unas condiciones económicas críticas, y los banqueros van a tratar de seguir sacando ventajas. Hasta ahora no se han perjudicado, van a seguir tratando de beneficiarse de la situación, y eso lleva a un replanteo y también a un descontento muy grande que hay que saberlo canalizar hacia un tipo de Estado que tenga esas indicaciones, ¿no? Es decir, lo social es supremamente importante, la vida está por encima de los negocios. Tal cual, doctora. 1 millón de gracias por su participación en nuestra jugada de hoy. Hasta la próxima.